Con el permiso de ustedes, estoy grabando la sesión. Y aquí vamos a tener la cuarta y última clase de la materia de dinámica. Y vamos a revisar la guía número, bueno, es la guía llamada guía extra, la cual pues ya tienen ya la tienen con respuestas. Y en lo que vamos a trabajar es intentar saber por qué es esa respuesta, ¿sale? La voy a hacer muy, muy grande para irnos guiando solo con la mitad de la hoja, para no distraernos con la otra mitad, ¿ok? Y les comparto mi pantalla. Esta clase yo creo que va a estar toda más cortita porque no hay videos. Siento que esto es más como ya el repaso, ¿no? Y aquí la tenemos. Muy bien. Necesito que me ayuden a leerlas. Ustedes van a decir la pregunta y la respuesta y yo solo les voy a preguntar por qué. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, adelante. ¿Cuál es la número 1? ¿Cuál es el tipo de movimiento en el cual se desplaza, en el cual el desplazamiento coincide con la distancia recorrida? ¿Y se llama? Rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué rectilíneo uniforme? ¿Quién me dice? ¿Porque es recto? Porque Porque recto no hay ninguna La vuelta. misma distancia de ida y vuelta. sí puede ser con vueltas, o sea, con curvas, ¿sí? Pero se llama rectilíneo porque no se despega del piso. Pueden ser dos movimientos, puede ser en el área, perdón, pueden ser en el eje horizontal o puede ser en el eje vertical. En el planeta Tierra, nosotros estamos en 3 dimensiones, ¿ok? No sé si ustedes alguna vez vieron las caricaturas del coyote y el correcaminos, que iba saliendo el correcaminos y brincaba, no sé, un cerro, una cosa por el estilo, y de repente el coyote se veía que llegaba y se detenía y ¡pum! Caía. Esos movimientos no pueden existir en nuestro planeta, puesto que existe una atracción de la gravedad. Si hiciera eso, el coyote tendría que ir bajando, 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 pero en línea curva, no es tac-tac, sino va disminuyendo, pero sigue aumentando su distancia hacia el frente, ¿sale? Muy bien, luego la número 2 dice, relaciona las cantidades de la izquierda con su equivalente de la columna derecha. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Conversiones, ¿sí? Nos dice aquí, relaciona las cantidades de la izquierda con su equivalente de la columna derecha. ¿Cuántos serán 5 pies si cada pie mide 30.48 metros? Aquí ya tenemos la respuesta, ¿no? Ya sabemos que los 5 pies, voy a hacer un poquito más grueso esto. Dice aquí que los 5 pies es el inciso B, que las 3 pulgadas es el inciso C, y que las 2 millas es el inciso E. ¿Qué es lo único que hacemos? Lo único que hacemos aquí es simplemente, bueno, aquí arriba en las conversiones solo vienen de pulgadas a centímetros y de pies a centímetros. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos saber cuántos son 5 pies, vamos a multiplicar 5 por cada pie tiene 30.48 centímetros, pero acá nos marca todo en metros, vean. Y 30.48 centímetros es igual a 0.3048 metros. Al multiplicar 5 por esta cantidad, nos va a dar entonces 1.524 metros. Luego, las 3 pulgadas a metros, ¿sí? 3 pulgadas las vamos a multiplicar. Otra vez nos da centímetros, no nos da metros. Quiere decir que en metros es 0.0254. Y al multiplicar esa cantidad nos va a dar 0.076. Y por último, una milla, aquí se los voy a escribir, es igual a 1.609 kilómetros o 1.609 metros. Entonces, 2 millas las voy a multiplicar
por 1609 metros. Y eso nos tendría que dar 7630. Nada más que aquí estoy viendo que no nos da eso. Perdón, yo me equivoqué. La 3 es ajá, la 3 es la, perdón, con razón no me daba. Esto sí me da. 3218. Ujú. Muy bien. Vamos a la que sigue. Dice, un cubo mide por cada lado 6 son pulgadas. Estas son 6 pulgadas. Inches, pues. Así se llaman en inglés. ¿Cuál es el volumen del cubo? 3n unidades de su EU. Estamos buscando ahora en pies cúbicos. Un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, aquí vamos a multiplicar. Tenemos un cubito. Cubo chueco o más derecho, como ustedes lo quieran dibujar. Dice que son 6 pulgadas. Quiere decir que 6 pulgadas es la mitad de un pie. Porque recordemos que un pie son 12 pulgadas. Por 0.5 de profundo por 0.5 de alto. Entonces, si nosotros multiplicamos 0.5 por 0.5 por 0.5 es lo mismo que elevar 0.5 al cuadrado. Y elevar 0.5 al cuadrado es igual a... Ay Dios, me equivoqué. 0.125. 0.125, es correcto. Si de repente ustedes dicen, ese ya lo entendí, no hay problema, nos la podemos brincar, ¿ok? Dice, ordena de menor a mayor los valores de las siguientes longitudes. Todas se tienen que convertir a metros, ¿ok? Entonces, aquí los pies, las conversiones que no sabemos es que un pie es igual a 0.3048 metros. Quiere decir que eso los vamos a multiplicar, ¿ok? 2.4 pulgadas los vamos a multiplicar por 0.0254. 85.7 centímetros. Esto lo vamos a dividir. ¿Por qué dividir? Porque un metro tiene 100 centímetros. Entre 100. 0.0005 kilómetros. Esto lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Por qué? Porque un kilómetro tiene 1000 metros. Y las yardas, déjenme les digo, creo que es 91.4. Una yarda es igual a 0.914 metros. Y nada más se multiplica. ¿Sí? La única que se divide es esta. Todas las demás se multiplican. Y ahí tenemos la respuesta correcta, que es el inciso D de dedo. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que no me haya entendido? Todo esto ha sido conversión de unidades. ¿Dudas? No, maestra, no. ¿Mande? No, no hay dudas. Vamos bien, muy bien. Vamos a la que sigue. ¿Alguien me ayuda leyendo las 5, por favor? Si un automóvil se mueve con una velocidad de 80 kilómetros por hora, ¿cuál es su velocidad en millas por hora? Considere que una milla es igual a 1609.34 metros. Qué específicos me salen aquí. Yo nomás uso el 1.609 o 1609. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir también. ¿Ok? Normalmente eso es lo que les enseño a mis alumnos. Dice que son 80 kilómetros por hora. Vamos a ponerlo por aquí abajo. 80
Ojo, aquí los kilómetros van en la parte superior y las horas en la parte inferior. Esto que ustedes están viendo, esto que acabo de escribir, es como si fuera una fracción, las unidades, ¿sale? Muy bien, entonces, vamos a multiplicar por el factor de conversión. Solo queremos cambiar ahorita, lo único que nos interesa cambiar son los kilómetros. Las horas las vamos a dejar ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como lo que quiero cambiar son los kilómetros, los tengo que escribir al lado contrario de la fracción. Como está arriba, lo voy a colocar abajo. Entonces, nos dicen aquí arriba que una milla es lo mismo que 1609 metros, ¿ok? Pero me está pidiendo que lo cambie a millas. Aquí yo puedo cambiar esto a kilómetros. ¿Cómo? Pues simplemente dividiendo entre 1000, que es recorrer el punto 3 espacios. Entonces, como voy a quitar el kilómetro, abajo voy a poner el kilómetro. Voy a poner 1.609.34. Ya moví el punto 3 lugares, ¿ok? Estos ya son kilómetros. Y arriba es una milla. ¿Qué voy a hacer? Una pregunta, y quiero que me sean bien sinceros. ¿Se acuerdan cómo multiplicar fracciones? ¿Sí o no? No. No. Vamos a multiplicar el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Es la operación más sencilla que existe en este mundo. Entonces, vamos a multiplicar primero cantidades, ¿sí? Cantidades, pues es 80 por 1. 80 por 1 nos va a dar 80. 80. 30. Y luego abajo, por allá en la primaria nos explicaron que si nosotros queremos ponerle un denominador a todos los enteros, el denominador siempre es 1. ¿Por qué? Porque si yo divido 80 entre 1, me vuelve a dar 80 y no lo altero. Y abajo, entonces me quedaría 1. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando, perdón, 1 por 1.609.34 me daría 1.609.34, porque multipliqué también el de abajo por el de abajo. Y luego vamos a ver con las unidades. Arriba me quedaban kilómetros por millas. Y abajo yo tenía horas por kilómetro. Cuando tengo una unidad arriba y una unidad abajo significa que se están dividiendo. Y todo lo que divido entre sí mismo se cancela o se convierte en 1. ¿Podrían hacerme el favor de dividir 80 entre 1.609.34? 49.7. 49.7. ¿Y arriba qué me quedó? ¿Qué era MI? Arriba nos quedan millas, abajo nos quedan horas. Profe, pero aquí dice 49.7, ¿sí? Es el valor más cercano que tenemos, por eso es el inciso A, nuestra respuesta correcta. ¿Puedo borrar? Sí. Gracias. Hoy Lisset se había salido y no podía entrar. Estaba sacando la cuenta, profe, y me salí de la clase. Sorry. No te preocupes. No, yo vi, ay, se me salió Lisset y no podía entrar porque no te veía, pues como estaba ahí el panel para poder escribir, no estaba viendo que estaba tu solicitud, hasta que lo cerré ahorita. Muy bien. Nos daba 49.7, Lisset, pero les decía yo a los compañeros que es el valor más cercano, por eso es 49.8. 49.8. La siguiente nos dice, ¿cuáles de las siguientes funciones son funciones lineales?
Y nos dice aquí que es la g de x igual a 2, h de z igual a z y q de y 2.71 y menos 6.47. ¿Qué onda con esto, chicos? Miren, cuando nosotros tenemos una x, primero, una función lineal, ahora sí, como su nombre los dice, una función lineal es lo siguiente, vean. Yo tengo un plano cartesiano, ¿no? El eje horizontal o la línea horizontal representa las x y el eje vertical representa las y. Normalmente nosotros tenemos una ecuación, no importa por dónde pase, para que sea considerada una función lineal, la gráfica debe de ser como tenemos en este momento esta línea azul. ¿Sí? Entonces, esto nos los va a proporcionar única y exclusivamente donde la variable sea lineal, pues. ¿Ok? Donde no haya una división, aquí hay una división, aquí hay una división, o donde no haya una variable con exponente cuadrado, tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que se descartan la F, la K y la P. ¿Me expliqué? Sí. Sí, maestra. La ecuación lineal puede ser como esa azul que les mostré, puede ser una línea horizontal, puede ser en el otro sentido hacia acá. La azul se llama creciente. Esto quiere decir, entre más me alejo, entre más me muevo a la derecha, más sube. La rosa es decreciente, entre más me muevo a la derecha, más baja. Y la verde, la que es como la verde, suele llamársele ecuación constante o función constante, porque siempre va a valer lo mismo. ¿Okay? Luego dice la número 7. ¿Cuál es la ecuación que describe la siguiente gráfica de aceleración? Vamos para acá para arriba. Miren, aquí hay una curva. ¿Se fijan que ya no es lineal? ¿Sí? Y vean que casualmente o curiosamente, del lado derecho, donde tenemos la respuesta que es una D, en realidad, eso que ustedes están viendo ahí escrito es como si yo escribiera 2 entre T. ¿Ok? Entonces, esta gráfica, entre más me voy moviendo a la derecha, o sea, entre más va creciendo el valor de T, más chiquito se va haciendo el valor de Y, pues va bajando cada vez más, pero con una curva, porque hay una división. Ya no es una recta. Ay, maestra, qué bueno que explicó eso de la, ¿cómo se llama? Ya ve ¿De que la ecuación lineal? está un 2 y está la línea y la T. Ajá. Y hay veces que en el examen no está así, Oh. está de la otra forma que usted explicó. Ah, Y ok, por es eso lo a mismo. veces como que uno se queda en el examen, hey, esta pregunta no viene. Sí, sí viene la respuesta, pero viene plasmada de diferente manera. Es que por comodidad lo escriben así, mira, como esto es una división, esto es una división. Pero en realidad, al momento de escribirla como así, nosotros nos permite ver quién es el numerador, quién es el denominador. Lo de arriba lo estoy dividiendo entre lo de abajo. Aquí lo tengo a la misma altura. Entonces de repente me pierdo, ya no supe quién iba arriba y quién iba abajo. Así es, así me pasó en un examen. Y por comodidad, pues porque tengo que hacer, por ejemplo, cuando hago ese tipo, cuando se hacen ese tipo de documentos, para poder hacerlo así de numerador, denominador, te tienes que meter a donde dice fórmula, bajar la fórmula, llenar los espacios y la gente, pues, de repente es muy floja. Dice, el desplazamiento de una partícula es cualquier cosa, ¿eh? Es de 60 grados. ¿Qué onda con estos 60 grados? Otra vez, vamos al plano cartesiano.
Tenemos un plano cartesiano, así, así. Y aquí voy a marcar dónde son los grados. Los 60 grados son más o menos ahí, ¿sí? ¿Qué son los grados? Los grados es la abertura o la inclinación que hay desde la horizontal hasta donde está la rayita verde, ¿sí? Estos son 60 grados. ¿Cómo los medimos? Eso los tenemos que medir con este artefacto que se llama transportador. Si se fijan, lo que tenemos que hacer es colocarla, ¿sí? Y medir desde la derecha en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj suelen ir así. No sé si me están viendo, pero bueno. Suelen ir así, ¿no? Chac, 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 chac. Van bajando, pero por la derecha. Los ángulos se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj, como está la flechita. De la horizontal hacia arriba y dar toda la vuelta. Y aquí nos va marcando la apertura de los grados. ¿Ok? Bueno. Existe una equivalencia que dice que un radián, aquí nos están hablando de radianes, un radián equivale a 57.3 grados. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a hacer una conversión. 60 grados. Lo que quiero quitar son los grados, por eso lo voy a poner abajo. 57.3 es igual a un radián. Tenerlos de esta manera me indica que este grado se va a quitar con este grado. 60 por 1 son 60. Y abajo tengo 57.3. Y aquí nos quedaría únicamente radianes. Entonces, lo que voy a hacer es dividir 60 entre 57.3. Y eso me da 1.04. Y esto ya está en radianes. Hasta aquí. ¿Le vamos entendiendo? Sí, maestra. Nada más Sí, para... maestra. Claro, el radian, ojo, el radian es, tengo un círculo y la línea que va del centro hacia cualquiera de los puntos, ¿cómo se llama? Esto es un radial. No digo un radio. Radio, ajá. Si esto fuera como un espagueti o un hilo y yo lo agarro y lo coloco sobre la superficie hasta donde llega nada más, esta abertura es un radian. No sé si me expliqué. Como si yo agarrara un hilo y lo pongo sobre la superficie, sobre la circunferencia, perdón, del círculo, hasta donde llega la abertura de la horizontal. Hasta donde llega, eso es un radian. Por eso es que son 57.3 gramos. Maestra, y puede ser que, o sea, como dice, agarre el hilo hacia un lado. Al lado que lo agarre es lo mismo. Así es, para donde la agarres. Ok. ¿Ok? Y siempre, o sea, desde donde lo miras, pues, hacia un lado, siempre te va a medir 57.3 grados y eso es un radian. Muy bien, dice, ¿en cuál de las siguientes figuras se presenta un sector circular? ¿Por qué es la A y no la B? ¿Qué diferencia tienen estos dos dibujitos? Es lo que nos acaba de explicar de lo que hace el ángulo. Así es, el ángulo, porque si yo pongo esto, esto simula como si fuera un cono, ¿sí? Como los conitos en los que tomábamos agua en la primaria, ¿se acuerdan? En el trabajo tenemos todavía esos. Bueno, los que se toman agua en el trabajo entonces. Esto sería como si fuera un cono, este dibujo entonces no es una parte circular, este sí, porque este tiene volumen y nos están hablando del sector circular cuando es planito, pues no tiene volumen, es un solo pedacito así plano. ¿Ok?
Y los de abajo son, estos dos de abajo, el inciso D, estos se llaman círculos concéntricos. Quiere decir que el centro de un círculo es el centro del otro también. Muy bien, vamos a la siguiente. Donde dice, selecciona la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. La región del círculo contenida dentro de un ángulo central se denomina... Sector circular. Sector circular, porque es lo que le explicamos justamente en la pregunta anterior. Aquí no necesita más explicación, ¿verdad? ¿O sí? Creo que sí nos quedó claro. Sí. Sí, claro. Dice la número 11. Para hipnotizar a un perro, se usa un reloj de bolsillo, que su cadena es de 25 centímetros y se tiene que hacer oscilar en un arco de 57.3 grados. Acuérdense, 57.3 es un radian. ¿Cuánto mide el arco? Pues lo mismo que mide su radio. Vamos a dibujarlo. Vean. Vamos a decir que, bueno, lo que les voy a dibujar bien va a ser el péndulo. ¿Sí? Hagan de cuenta. Aquí está el punto y luego hay un pendulito. Aquí está el péndulo. Y este péndulo se mueve con esta abertura. Se va moviendo de aquí para acá. ¿Sale? Si yo completo este círculo, vean cómo esto en realidad es un radio. ¿Ok? Y si yo lo pongo de aquí a acá, porque dice que tiene que oscilar en un arco de 57.3, es un radián, pues. Esto que se abre es un radián. Entonces, el arco lo que va a medir es precisamente los 25 centímetros que mide de larga la cadena. ¿Me expliqué? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Verdad que las matemáticas no son tan difíciles? Solo recordarlas, maestra. ¿Mande? Solo recordarlas, las reglas, porque tiene muchas reglas. Y además las matemáticas es una ciencia fría. Así es, Solamente un resultado, no te puedes equivocar porque si no ya estás mal. así es. Muy bien. Ay, abrió otra cosa, perdónenme. Ya me perdí. Ay, es que tengo esto activado aquí. Ah, no es aquí, es acá. Perdón, ¿eh? Ya les enseñé todo lo que tenía abierto. Muy bien. Vámonos a la número 12 y dice, calcula la longitud del arco de un sector circular de radio de 4 centímetros y ángulo de 45 centímetros. Va de nuevo, calcula la longitud de un arco de un sector circular de radio de 4 centímetros y arco de 45 centímetros. Dice pi centímetros. ¿Qué es pi? 3.1416. ¿Qué es esto? La longitud del diámetro. Así como el radián. Ahí les va, ¿eh? Miren, aquí hay circulitos y yo sin poderlos agarrar, ¿no? La longitud de un radio dijimos que es del centro hacia... Ay, dibujé otra vez esto. Es del centro hacia cualquiera de sus lados. Esto es un radio, pero un diámetro es una línea que toca los dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. ¿Sale? Entonces, ahora si yo agarro la línea verde y la dibujo sobre la circunferencia, me va a caber 1, 2, 3 y un cachito. Eso es pi, que vale 3.14151932, y es eterno.
Por eso lo redondeamos a 3.14 o 3.1416. Eso es pi, las veces que cabe el diámetro adentro de la circunferencia. Obviamente, entre más crece el círculo, pues más crece el diámetro y la proporción se guarda. Lo mismo sucede con los radianes y con los radios. Vamos a la que sigue, dice. Un péndulo describe el movimiento que se muestra en el siguiente diagrama, ¿sí? Va y viene, su longitud es de 3 centímetros y su ángulo del lado izquierdo del péndulo es pi sobre 3 y del lado derecho es pi sobre 3. Y nos pregunta, calcula la longitud del arco que genera el movimiento del péndulo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vean, me voy a regresar un poquito al diagrama, ¿eh? Si yo voy a sumar fracciones, voy a poner pi sobre 3 más pi sobre 3. ¿Cuánto nos da de resultado esto? A ver, ¿quién me dice? Zungirungirungi. También se vale decir, no sé. ¿Cuánto nos irá a dar este resultado? El 3 se brinca abajo. El 3 se queda abajo, eso nos queda claro. Sí. Y el otro es 3.1416 más Ajá. 3.1416. O lo que es lo mismo, 2 veces pi entre 3. Yo multiplico 2 veces pi entre 3, me da un valor de... Tacatatán. 6.2832. Maestra, Mándame. iban a ser 2 veces pi por 3 o más 3. No, nada más es 2 veces pi entre 3. Ah, ok. La respuesta que nos da es esta, 6.2832. Next, es algo muy similar. Un péndulo describe el movimiento que se muestra en el siguiente diagrama. Y luego dice, calcula la longitud y luego dice, calcula la longitud del arco S que genera el movimiento. Ahora el ángulo es pi sobre 4. Y el valor es de 18.85 metros. Luego dice la 15, un general quiere destruir una base que se encuentra sobre una montaña a 264.5 metros de altura. Si los misiles del general, se volvió a salir cerca. Si los misiles del general están a 1.5 metros de la montaña, ¿a qué ángulo deben dispararse el misil? Fíjense. Vamos otra vez con nuestro plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, aquí decimos que están a 264 metros. Quiere decir que más o menos a una distancia, perdón, a una altura de 264 metros de altura, esto sería la altura del rojo, es donde donde está la base, ¿sí? Y dice que están, ¿qué otro color era? Dice que está a 1.5 kilómetros. Chequen que lo primero nos lo da en metros y lo segundo nos lo da en kilómetros, ¿eh?
Entonces serían 1500 metros de distancia. Las proporciones no concuerdan, pero ustedes no se preocupen. Esto que yo les dibujé en realidad es un triángulo rectángulo. ¿Qué queremos lograr? Bueno, lo que queremos lograr es que desde aquí se lance algo y le pegue justo acá. Y tenemos que investigar cuál es este ángulo. ¿Cómo se saca esto? Bueno, tenemos tres cosas que se llaman seno, coseno y tangente del ángulo. ¿Sí? Entonces, tengo el valor vertical, que son 264.5 metros. Y el valor horizontal, que son 1500 metros, porque acuérdense que acá me lo dio en kilómetros. Entonces, para encontrar la relación entre estas dos, resulta que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ah, muy importante. El lado vertical con referencia a este ángulo es el cateto opuesto. Los catetos son los dos lados que forman el ángulo de 90. ¿Ok? Luego, el coseno es el cateto adyacente, que sería la horizontal sobre la hipotenusa. Pero no sabemos cuánto vale esto, pues. Esta es la hipotenusa. Por tanto, no nos sirve ni el seno ni el coseno. ¿Cuál nos va a servir entonces? La tangente. ¿Sí? Lo voy a borrar para volverlo a escribir. Entonces, la tangente del ángulo, pero yo quiero saber el ángulo. Para encontrar el ángulo voy a utilizar tangente inversa o shift tangente del cateto opuesto, que serían 264.5, entre el cateto adyacente, que serían 1500. Y eso nos va a dar un total de 10 grados. ¿Duda, chicos? No. No, muy bien. Este también tiene que ver con Pitágoras. Dice, la sombra de un árbol es de 6 metros. Oh, miren, cuando ustedes acuestan bueno, al menos en mi celular sí funciona. Si yo la acuesto, se convierte en una calculadora científica, porque ahí es donde vamos a encontrar las funciones seno, coseno y tangente. ¿Ok? Si la dejo vertical, pues no, no funciona así. Perdón, ¿eh? Ok, entonces dice, la sombra del árbol es de 6 metros y el árbol mide 1 metro. Fíjense, nos está diciendo, ya no les voy a dibujar con rayitas, pero nada más oculto. Dice, el árbol, dice la sombra, o sea, la sombra se proyecta así, ¿no? Este es el árbol. La sombra del árbol mide 6 metros y el árbol mide solo 1 metro. 1 metro. ¿Qué ángulo hay entre la punta de la sombra y la punta del árbol? Nos vuelve a pedir lo mismo.
esto de aquí. También vamos a hacer inverso de la tangente, el ángulo va a ser tangente inversa o tangente menos 1 del cateto opuesto, que es 1 entre 6. Y eso nos da 9.46 metros. Maestra, pregunta. Mándeme. ¿El circulito que le queda al 46 son grados? ¿Perdón? ¿El circulito que le queda al 46 arriba son grados? Este que está aquí, ¿verdad? Sí, todos son grados. Ajá. Ah, ok. Sí, dije, ¿en qué momento me perdí? Muy bien, vamos entonces al que sigue. Dice, determina el lado D del siguiente triángulo, donde D1, que es la parte de la base, mide 4 y D2 es la que mide 7. Considera la ley de senos y de cosenos. Es un poquito más larga, ¿no? Bueno, bastante más larga. Aquí nos dice que este sería el lado A, por ejemplo. Este sería el lado B, que ya tenemos nuestras medidas pues aquí arriba. Y este sería el lado C. Y el ángulo entre los dos lados que ya nos dan. ¿Cómo calculamos el lado C? El lado C al cuadrado es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo. Esto nos debería de quedar así. C cuadrada es igual a 4 al cuadrado. Recuerden que el cuadrado significa multiplicar por sí mismo, no por 2. Más 7 al cuadrado menos 2 por 4 por 7 por el coseno de 150 grados. Toda esta multiplicación, primero se hace esta parte, luego se eleva el 4 al cuadrado, que serían 16, 7 por 7 son 49, y se le resta lo que nos da aquí. Esa diferencia se le tiene que sacar raíz, porque aquí tenemos un cuadrado, ¿ok? Entonces, C va a ser igual a la raíz del valor que nos dé acá, y el valor de la raíz es 10.65.
Muy bien. Seguimos entonces. Dice, reduce la identidad secante cuadrada de t sobre coseno de t más coseno de t por tangente cuadrada de t a su mínima expresión. Esa no viene en la respuesta, pero tampoco vienen opciones, pues. ¿Sí me explico? Entonces, no hay una opción la cual podemos seleccionar. La número 24 dice, un objeto se deja caer libremente desde la altura de 500 metros hasta que se impacta en el suelo. El origen de las coordenadas se establece en el punto donde se libera el objeto. Indica qué tipo de movimiento realiza el objeto y calcula la velocidad cuando han pasado 2 segundos desde que se dejó caer. Vamos a ver acá arriba. Pues tampoco hay opciones de respuesta. Aquí, chicos, no podemos hacer esto. Bueno, el 18 no tenemos opciones de respuesta. Y de ahí se brincaba el 24, wow. No me percaté de eso. La 24 nos hace falta saber cuál es la distancia, porque se va acelerando conforme va pasando la gravedad y dependiendo del tiempo que tarda en ir bajando es lo que va recorriendo. Porque dice, indica el tipo de movimiento a realizar el objeto, su movimiento es caída libre y calcula la velocidad final del movimiento es gravedad por altura. Entonces, no podemos saber cuál es la velocidad si no tenemos los datos. Y vamos para acá. Luego aquí dice, considere que la secante de X, ok, entonces esta va a ser la continuación. Discúlpenme, esta es la continuación de la 18. Ya estaba yo con que qué. Sí. Sí, es que está aquí mal acomodado, pues perdónenme. Y no me di cuenta cuando la revisé. Yo dije, ay, pues no vienen las opciones. Me Y brinqué la hasta la que 24 seguía. tiene respuesta. ¿Mande? Y la 24 también tiene respuesta, pero está después de la Está hasta 23, abajo. hasta abajo, Ah, está las respuestas. son estas de acá de abajo, ¿ah? Ajá. Bueno. Está bien fácil porque si les marcan 4 movimientos y el único que sí es este. La caída libre. Entonces, la respuesta de la 18 es la A y de la 24 es la D, donde dice caída libre y 19.62 metros sobre segundos. Si se fijan, las velocidades son iguales, lo único que cambia es el tipo de movimiento, que es caída libre. Dice, acción que modifica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. ¿Por qué se va a mover? ¿Porque lo empujes o porque lo detengas? Y eso únicamente lo va a hacer una fuerza externa. Maestra, ¿Mandé? ¿Mandé? ¿Nadie? ¿Seguimos? Ok. La 20 dice, con toda la acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. ¿Qué ley de Newton establece este principio? La tercera. La tercera, el enunciado dice, a cada acción corresponde una reacción de la misma magnitud y en sentido contrario. Luego la 21 dice, el cambio de movimiento es producido a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de aquella fuerza que se imprime. Por ejemplo, ¿qué es esto? Cuando tú tienes, ¿alguien de ustedes ha jugado billar alguna vez? ¿Sí o no? Porque no los veo. Medio nada más. Hay una bola que está estacionada, ahí está parada. Pero para poder mover esa bola, tú tienes que pegarle a otra bola que llegue y la choque y le transfiera una fuerza. ¿En qué dirección se va a mover la bola, la que tenías que mover con la blanca? Se va a mover en la misma dirección que viene la blanca, ¿sí? Según donde le pegues. Si le pegas en la pura orillita, pues te la va a aventar para allá, ¿no? ¿Por qué? Porque hacia aquel lado va la fuerza. Donde es el choque,
en ese sentido es la fuerza. Eso nos lo explica la segunda ley de Newton. Si la bola a la que le tienes que pegar fuera una de boliche con una bola chiquita de billar, pues va a ser muy poquita la masa, entonces al pegarle es muy poquita la fuerza y se mueve muy poquito. Si tú tienes una bola chiquita y le vas a pegar con una bola grandota como la del boliche, le vas a pegar despacito y la otra va a salir volando. ¿Por qué? Porque las masas son diferentes. Eso es lo que nos explica la segunda ley de Newton. Muy bien, dice, en la siguiente gráfica se describe el desplazamiento de un cuerpo con respecto al tiempo. ¿Cuál es su desplazamiento en el intervalo de tiempo de 3 a 4 segundos? Dice aquí, en el tiempo 0, ¿sí? Era de -10. Luego, de 1 a 2 fue de -10 a -20. Luego, en el tiempo 3, bueno, perdón, en el minuto de 2 a 3, se volvió a mover en -20. Y nos pregunta cuál es su intervalo de tiempo de 3, cuál es su desplazamiento en el intervalo de 3 a 4. Vamos a evaluar aquí, ¿sí? ¿Cuál fue su desplazamiento si es desde -20 hasta 30? Serían 50. ¿Sí lo entendimos por qué son 50? ¿O no? No, maestra, porque acá serían -20 y más 30, que se sumen, Así es. Es todo ese trayecto. más a los -20, más los 30, Así, negativo y positivo se suman, da los 50. sí. Si tú te pones en una recta numérica y estás desde el -20 para llegar hasta el 30, tienes que viajar por 50 espacios. Sí, porque ya vas a recorrer igual los -20. Así es. Esos también se recorren. ¿Me explico? ¿Ahora sí nos quedó claro? Sí. Muy bien. Perfectísimo. Dice, dadas las siguientes unidades de medida, selecciona las que corresponden a unidades de medida de velocidad. ¿Cuáles serán las unidades de medida de velocidad? ¿Cómo se miden las velocidades en los carros? Kilómetro por hora o millas, ¿no? Son varias, ajá. Una puede ser kilómetros por hora, muy bien. Vamos a cerrar. Millas, Kilómetros por hora. ¿Y ya dónde está? Minutos por, ¿no qué? Metros por segundo. Metros por segundo es otro, muy bien. A ver, ¿cuál otro será? Ah, pues ahí están las respuestas. No había visto los pies. los pies por segundo. Y los pies por segundo. Lo que sí me he En dado cuenta dos. es que eso no tiene ningún cuadrado. Exacto. Cuando nosotros ponemos el tiempo al cuadrado, estamos hablando de velocidades, de aceleraciones, perdón. Y en este caso nos están hablando de velocidad.
Muy bien. Entonces borramos aquí. ¿Se dan cuenta que saben más de lo que ustedes creen? Bueno, esta ya la contestamos, ¿no? La de la caída libre. La siguiente dice, calcula f de 2 en la función f de x es igual a menos x cuadrada más 3x menos 1. Aquí no les voy a preguntar el resultado. Díganme qué tenemos que hacer para saber que al final nos da 1. Maestra, gracias, la dejo, hasta luego. Ok, bye bye. Profe, solo es menos 2 porque es 2x al cuadrado. Es x al cuadrado sería menos 2 más 3 es igual a 1. Menos 2 más 3 es igual a 1, pero aquí tenemos todavía un menos 1. Ah, menos 1. Acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es multiplicar 1 por 1, no 1 por 2. Porque estamos elevando al cuadrado. Para que tuviéramos que multiplicar por 2, tendría que decir 2x. ¿Sí me expliqué? ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Aquí ya nos dijo que es el 1, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir en cada x el valor de 1. Vamos a poner menos, abrimos un paréntesis, 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 1. Ahora sí, 1 por 1, ¿cuánto nos da? 1. 1 por el menos nos daría menos 1. Y luego más 3 por 1 son 3. Menos 1, entonces serían 3 menos 1, sería 2. 2 menos 1, ahí sí nos da 1. 1. Ujú. ¿Sí? Este es el valor que nos da aquí. Vamos a la siguiente. Encuentra el valor del x. ¿Cómo me da risa? Encuentra el valor de x en el siguiente triángulo. No sé si alguna vez han visto un meme que escriben así. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fíjense, decíamos que teníamos una función que se llamaba tangente, ¿ok? Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero lo que nosotros andamos buscando ahora es el cateto adyacente. Entonces, este está dividiendo, va a pasar para acá, multiplicando. Pero entonces me va a obligar a que este pase para acá dividiendo. Entonces, x va a ser igual al cateto opuesto entre la tangente del ángulo, la tangente de 30. Si nosotros metemos esto en la calculadora, nos va a dar 12 por la raíz de 3. ¿Dudas?
Nada. Dice, calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 6.5 metros y se sabe que el ángulo de elevación es de 45 grados. Otra vez lo mismo, vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Dice, calcula la altura de un árbol, andamos buscando esta dimensión, la altura de un árbol. Su sombra se proyecta de 6.5 metros y dice que el ángulo de elevación, o sea, este angulito de aquí, mide 45 grados. Entonces, otra vez tenemos la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero ahora andamos buscando el cateto opuesto. ¿Por qué sabemos que es el opuesto? Porque si yo me paro aquí, lo que veo para enfrente es este. Por eso se llama cateto opuesto. Entonces ahora este lo voy a agarrar y lo voy a pasar dividiendo para allá y ya me quedó desocupado el cateto opuesto o me quedó solo pues. El cateto opuesto entonces va a ser igual al cateto adyacente que es 6.5 metros que multiplica a la tangente de 45 y eso me va a dar igual a 6.5 metros. ¿Por qué? Porque para que un ángulo realmente sea de 45, lo mismo que mide aquí es lo mismo que va a medir acá. ¿Por qué? Porque la tangente de 45 vale 1. Listo, vamos a la 28. Dice, selecciona la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. La expresión B es igual a B0 más AT. Es la representación matemática de la velocidad ¿qué? De la velocidad final. ¿Sí? Normalmente la fórmula dice así, BF es igual a velocidad inicial. No es que la velocidad valga 0, ¿eh? Normalmente se pone velocidad inicial como B0. La A es la aceleración y la T es el tiempo. Entonces, aquí lo que estamos buscando, dice, lo que está diciendo aquí es que es la velocidad final. La 29 dice, despeja X de la igualdad. Está súper mega facilísimo. Despejar significa dejar sola, ¿ok? Entonces, vamos a dejar, tenemos X de este lado y X de este lado, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es pasarlas al mismo miembro, porque están una de un lado del igual y la otra está del otro lado del igual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Estas están con signo positivo, van a pasar para acá con signo negativo, ¿sale? Entonces va a decir XY menos 2X es igual a menos Y cuadrada más 3. Como aquí tenemos factor común, vamos a sacarlas y vamos a escribir que X por Y menos 2 es igual a menos Y cuadrada más 3. Esto está multiplicando a la X, entonces tiene que pasar dividiendo. X es igual a menos Y cuadrada más 3 sobre Y menos 2. Y es esta opción. Y
Borramos esto, vamos a la siguiente. Dice, de las siguientes magnitudes dadas a continuación, indica cuáles son vectoriales. Acuérdense, las vectoriales tienen 4 características. ¿Dónde comienza? ¿Cuánto mide? Sentido, si va o si viene, y dirección, hacia dónde la vamos a diseñar, ¿no? El peso sí es una cantidad vectorial porque es la fuerza que aplica un cuerpo sobre la superficie terrestre. Tiene magnitud, ¿dónde es el punto de inicio? En el centro. La magnitud aplica una fuerza sobre la superficie terrestre y es hacia abajo. Entonces, esta sí es. El calor específico no lo es. ¿Por qué? Porque el calor específico es únicamente la cantidad de calorías que tiene un algo. La densidad tampoco lo es. La densidad es, por ejemplo, para explicarles la densidad, ¿qué se mueve más rápido si se nos derrama? ¿La miel o el agua? El agua. Entonces, entre más lento se mueve el líquido, más denso se vuelve. ¿Sale? El ímpetu o el impulso, esta sí es una cantidad vectorial, porque si está una persona con patines, sabrán cómo se ríen mis alumnos de mis dibujos. Esta persona para poderse mover se tiene que impulsar. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha si quiere viajar a la derecha o hacia la izquierda si quiere viajar hacia la izquierda. ¿Dónde es el centro? En el centro del cuerpo de la persona. ¿En qué dirección va? Bueno, él decide si a la derecha o si a la izquierda y él decide si va de frente o si se va de reversa. Luego, el campo magnético también es una cantidad vectorial porque una partícula, ya sea positiva o negativa, emite un campo magnético. ¿Desde dónde comienza? Desde el centro, ¿sí? La magnitud es qué tan fuerte es el campo magnético y es si va hacia afuera o si está atrayendo el campo magnético. ¿Sale? Por eso son esas tres. Dice, un cilindro da 5 vueltas en un segundo. Calcula la frecuencia. Considera que un hertz es igual a un segundo. Entonces, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el tiempo. ¿Cuánto tarda? Dos segundos. Son 5 vueltas en 2 segundos. ¿Cuánto es 5 entre 2? O la mitad de 5, pues. 2.5. ¿Qué área tiene el círculo unitario? ¿Por qué es pi? Ya les expliqué. Porque si yo tengo mi círculo, ¿vale? Y tengo mi centro de mi círculo, que está aquí. Bueno, voy a poner el radio. ¿Sí? Tengo el diámetro de mi círculo. Resulta que un círculo unitario quiere decir, me regreso. Quiere decir que el radio mide 1. ¿Sí? Ese es el círculo unitario. Y resulta que para calcular el área de un círculo multiplicamos pi por radio al cuadrado y el radio mide 1. 1 por 1 es 1 por pi, pues el resultado es pi. Hasta aquí, chicos, vamos en la 32. ¿Cómo vamos? Yo más o menos, porque son muchas fórmulas. No te apures, mira.
Acuérdense, no les van a preguntar las fórmulas en el examen, pues lo que estamos haciendo es tratar como de razonar. Más que aprenderse las fórmulas, es lo que nos suena lógico, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en la 29 les decía yo de las medidas vectoriales o de las unidades vectoriales, ¿por qué unos sí son, porque otros no son? ¿Sabes? Y aquí, o sea, pues en realidad lo que estamos haciendo es más bien como explicarles el por qué es pi, aunque no les vayan a preguntar las fórmulas, no se me estresen. La que sigue dice, calcula el seno y la tangente de pi sobre 3. Estas ya las hemos visto, cuáles son las funciones trigonométricas, raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3. Pi sobre 3 serían 60 grados. Luego la siguiente dice, la posición angular de un péndulo está representada por la ecuación, los grados es igual a 320 radianos por el coseno de la velocidad angular del tiempo, donde W vale 4.43 radianes sobre segundos. Determina el periodo en segundos de la longitud del periodo en metros y la longitud del periodo en metros. La longitud, bueno, el periodo es de 1.42 y la longitud es 0.5. La número 35 dice, una polea tiene 12 centímetros de radio y gira a una velocidad lineal de 64 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad angular de la polea medida en radianes sobre segundos? Considera velocidad angular igual a grados, o el ángulo, sobre el tiempo y la velocidad lineal igual a distancia entre tiempo. No les voy a explicar para que no se me confundan más. Son 533.3. La 36 dice, se está desarrollando el programa de entrenamiento de Ana Gabriela Guevara, la corredora olímpica que corre 400 metros en menos de 50 segundos. El entrenador le debe explicar en palabras la fórmula para calcular la distancia que puede abarcar en un cierto tiempo. Elige la opción que describe correctamente la aplicación que debe darse a la corredora y dice la respuesta correcta. La distancia a correr se obtiene multiplicando la velocidad que llevas por el tiempo en el que tienes que llegar a la meta. Luego la número 37 dice, selecciona la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. Para un ángulo, es un triángulo, ¿eh? Para un triángulo rectángulo ABC, bueno, no, sí es un ángulo, perdón, pero es que aquí es un triángulo. Bueno, la función coseno se define como la razón entre, y aquí está, cateto adyacente y la hipotenusa. Acuérdense que dijimos que seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Luego la siguiente nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El periodo de un péndulo depende de la aceleración de la gravedad. El periodo de oscilación de un péndulo es dependiente de su masa. Acuérdense que ya vimos eso y dijimos que no importa cuánta masa tenga, la oscilación, ¿sí? El movimiento del péndulo no va a depender de la masa, sino de la gravedad. El periodo es inversamente proporcional a la longitud del péndulo, no, el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. El periodo de un péndulo no depende de la aceleración de la gravedad, pues tampoco, porque este es justamente el contrario a este. Y vamos por las últimas preguntas. Dice, Guillermo está sentado en un sillón
y va a tomar el control remoto que se encuentra sobre la mesita. Se levanta del sillón, camina 4 metros hacia el frente, de donde estaba sentado, y luego camina 6 metros a su derecha. ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento resultante entre el sillón y la mesita donde estaba el control? Vamos a ver como si nosotros fuéramos un dron. Pues. Dice que el cuate estaba aquí sentado. Y luego camina hacia el frente, justamente en línea recta, 4 metros. Y luego de ahí está mirando hacia el frente. Y luego camina hacia la derecha, 6 metros. Estos son 4 metros, estos son 6 metros. Y nos pregunta, ¿cuál es la distancia que hay de aquí para acá? Estos son 90 grados. Lo podemos hacer con el teorema de Pitágoras, en este caso no hemos visto teorema de Pitágoras, o con la fórmula de los cosenos. C es igual a 4 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 veces 4 por 6 por el coseno de 90. Y eso nos da 2 por la raíz de 13. Que en realidad es un número decimal, pues. Pero el que les dé 2 puntos y algo, muy chiquito, ese va a ser. Dos hermanos pelean por jugar con un cochecito al que le han atado una cuerda. El primero de ellos jala un extremo de la cuerda con una fuerza de 500 newtons. Aquí está dibujado. Y el segundo jala el otro extremo con una fuerza de 250, acá está el otro. Las dos fuerzas forman un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Maestra, me tengo que poner, disculpe. Ok. Vamos a utilizar ahora sí el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. C cuadrada entonces va a ser igual a 250 al cuadrado más 500 al cuadrado. Y esto nos va a dar tanto como 62.500 más 250.000 Esto nos da un total de 312.000. ¿Por qué 12? Ah, sí, 312.500. Y a esto le tenemos que sacar la raíz. Raíz de 312.500. Y eso nos da un total de 559.01. El que más se asemeja es este. Está redondeado, pues. La 41 dice, sabiendo que la velocidad en X o sea, esta, y la velocidad en Y son componentes del vector B, elegir las expresiones utilizadas para determinar la magnitud B y la dirección de dicho ángulo. Es exactamente igualita a la que acabamos de hacer ahorita. Es el teorema de Pitágoras, pues. Es la primera al cuadrado, la segunda al cuadrado y le sacamos raíz, eso nos da la magnitud. Y esto es lo que ya habíamos estado utilizando, la tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esta fórmula sí se la van a tener que aprender, ¿ok? La número 42 dice, encuentra la magnitud en centímetros del vector resultante de los vectores que se muestran en la siguiente figura. El primer vector es 13.44, el otro es 6. Esta también tenemos que utilizar la ley de los cosenos, que nos dice que vamos a elevar este al cuadrado más este al cuadrado y le vamos a restar 2 veces el valor del primero y el valor del segundo multiplicados por el coseno de 30. Eso es igual a 8.77. Y por último, en la 43, dice, considerando la siguiente figura de un péndulo, ya es la última, sí. Considerando la siguiente figura de un péndulo, ¿en qué posición del péndulo la energía cinética vale 0?
hay 2 puntos. En este y en este, porque aquí es donde vale el máximo. Porque cuando el péndulo llega a este, por milésimas de segundo se tiene que detener para cambiar la dirección. Y sucede lo mismo en este otro punto. Por eso es que en estos 2 puntos, aquí la energía cinética, que es la energía del movimiento, vale 0 porque se detiene. Uy. Y hemos terminado, chicos, de revisar esta guía. Esta está más larga, pero la verdad es que sí, no está tan difícil, digo, a final de cuentas, es más que sí aprenderse las respuestas, pero también entender el por qué, para cuando estemos en el examen, no digas, híjole, se me olvidó la respuesta y no sé cómo resolverla. ¿Cómo la puedo resolver? Utilizando el raciocinio. Voy a detener la